Miles y miles de aviones despegan todos los días en todo el planeta, y si miramos el tráfico aéreo global parece que el cielo nunca está realmente vacío. Pero hay algo curioso que llama mucho la atención cuando analizamos las rutas con más detalle. Muy pocos de esos vuelos cruzan el Océano Pacífico de lado a lado, y ese patrón aparece claramente cuando observamos mapas de tráfico aéreo mundial. Y aquí es donde la pregunta aparece sola casi de manera inevitable. ¿Por qué pasa esto exactamente si el Pacífico conecta continentes enormes llenos de ciudades importantes? ¿Es casualidad? ¿Es un tema técnico o hay algo más detrás de estas decisiones de ruta? Cuando viajamos en avión hay un pequeño ritual que casi todos hacemos tarde o temprano durante el vuelo. Mirar por la ventana y luego mirar la pantalla del asiento para seguir el recorrido en tiempo real. Ahí podemos ver si ya cruzamos una frontera aérea, si estamos volando sobre el mar o cuánto falta para llegar al destino. Y en vuelos largos, ese mapa se vuelve casi hipnótico mientras vemos cómo avanza lentamente la línea del trayecto. Pero si observamos ese mapa con atención, aparece un patrón curioso que muchas personas no notan al principio. La enorme mayoría de los vuelos que despegan cada día no cruzan el Océano Pacífico. Si existen excepciones, claro que las hay, y algunas rutas sí atraviesan el océano completo, pero son muchas menos de lo que uno imaginaría al mirar un mapa mundial por primera vez. Tomemos un ejemplo clásico para entender mejor este fenómeno en la práctica. Hay muchos vuelos que conectan la costa oeste de Estados Unidos con Asia Oriental. Por ejemplo, un vuelo entre Los Ángeles y Tokio que parece muy sencillo de imaginar en un mapa plano. Uno pensaría que el avión simplemente cruza el Pacífico en línea recta, pero cuando miramos la ruta real en el mapa del avión, ocurre algo sorprendente. La trayectoria se curva hacia el norte y pasa cerca de Alaska antes de descender hacia Japón. Y aquí surge la pregunta lógica que muchos pasajeros se hacen cuando ven ese recorrido extraño. Si las aerolíneas buscan ahorrar tiempo y combustible, ¿por qué no volar directamente por el océano? La respuesta empieza con algo que todos creemos entender muy bien pero que en realidad puede engañarnos. Los mapas planos del mundo que usamos desde la escuela. Lo que parece una línea recta perfecta en un mapa mundial no siempre es la ruta más corta entre dos ciudades. La Tierra no es plana, sino un objeto tridimensional. Y cuando los aviones vuelan no debemos pensar en dos dimensiones como en una hoja de papel. Debemos pensar en trayectorias que siguen la superficie curva del planeta. Imaginemos un experimento muy simple para visualizar este efecto de una manera clara. Supongamos que atamos una cuerda en Los Ángeles y la llevamos hasta Japón, siguiendo el ecuador como sugiere un mapa plano. La cuerda llega casi sin sobrar y parece indicar que esa es la distancia correcta entre ambos puntos. Pero ahora tensamos la cuerda para que tome la ruta más corta sobre la esfera terrestre. De repente la línea se curva hacia el norte, acercándose mucho más al polo norte, y al hacer eso descubrimos que ahora sobra cuerda. Eso significa que esa trayectoria curva es en realidad la distancia más corta entre ambas ciudades, aunque en un mapa plano parezca una ruta extraña o más larga. Y por si fuera poco, la Tierra ni siquiera es una esfera perfecta completamente redonda. Está ligeramente achatada en los polos, lo que modifica aún más las distancias reales. Este efecto se vuelve todavía más evidente si partimos desde ciudades ubicadas más al norte. Por ejemplo, si el vuelo saliera desde Toronto en lugar de Los Ángeles. En ese caso, la ruta se acerca mucho más al Ártico, cruzando Alaska continental antes de descender hacia Japón. Por eso muchas rutas transpacíficas parecen tan extrañas cuando las vemos dibujadas en un mapa plano. Pero aquí es donde la historia se vuelve todavía más interesante porque la forma del planeta no lo explica todo. En la práctica, los aviones no siempre siguen exactamente la ruta más corta posible. Y esto ocurre tanto en la ida como en el regreso entre los mismos dos aeropuertos. Sigamos con el ejemplo del vuelo entre Tokio y Los Ángeles. En teoría, la ruta más corta debería ser prácticamente la misma en ambos sentidos, pero en la realidad no sucede así. Cuando los aviones vuelan hacia Japón, suelen ir mucho más al norte. Cuando regresan hacia Estados Unidos, vuelan bastante más al sur. Entre ambas trayectorias puede haber cientos de kilómetros de diferencia dependiendo de las condiciones del día.
Y la razón está en algo invisible pero extremadamente poderoso. Las corrientes en chorro, conocidas también como jet streams, son vientos de gran altitud que soplan con enorme fuerza en la atmósfera. Generalmente, estos vientos se mueven de oeste a este a velocidades impresionantes. En algunos casos pueden alcanzar hasta 320 kilómetros por hora. Las corrientes en chorro no permanecen siempre en el mismo lugar del cielo. Cambian de latitud y altitud según la estación del año y las condiciones atmosféricas. Por eso los vuelos que van desde Japón hacia América del Norte suelen aprovechar estos vientos, siguiendo una ruta más al sur donde el viento empuja al avión. Cuando eso ocurre, el avión avanza más rápido y el tiempo total de vuelo se reduce considerablemente. En cambio, cuando el avión vuela en sentido contrario, esos mismos vientos juegan en contra. La estrategia, entonces, es evitar esas corrientes tan fuertes. Y para lograrlo los aviones se desvían hacia el norte, cerca de Alaska. Es muy parecido a caminar en un aeropuerto con cintas transportadoras. Si una se mueve en tu misma dirección, la utilizas. Pero si la cinta se mueve en sentido contrario, lo mejor es esquivarla. Exactamente, lo mismo ocurre con los aviones y los vientos de gran altitud. Esto se puede comprobar fácilmente observando vuelos en tiempo real en aplicaciones de seguimiento. Los que vuelan hacia el oeste suelen ir más al norte, mientras que los que vuelan hacia el este siguen rutas mucho más al sur. La diferencia puede ser tan grande que incluso los tiempos de vuelo cambian notablemente. Un vuelo de Tokio a Los Ángeles suele durar alrededor de 10 horas y 20 minutos, mientras que el regreso puede tardar cerca de 11 horas y 40 minutos, una diferencia de aproximadamente 80 minutos causada principalmente por los vientos atmosféricos. Pero todavía hay más razones por las que pocos aviones cruzan el Pacífico. No solo es el océano más grande del planeta, también es uno de los espacios más vacíos que existen en la superficie terrestre. Tiene muy pocas islas y aún menos aeropuertos grandes preparados para recibir aviones en caso de emergencia. Y aquí entra en juego otro factor fundamental: la seguridad operacional de la aviación. Durante décadas las regulaciones han establecido que tan lejos puede volar un avión de un aeropuerto alternativo. Esto depende del número de motores y de los sistemas de seguridad del avión. Algunos aviones, por ejemplo, deben permanecer a un máximo de 60 minutos de una pista disponible, en caso de que ocurra una falla grave durante el vuelo. Por eso muchas rutas no son las más cortas ni las más directas, sino las más seguras desde el punto de vista operativo. A veces, para ir del punto A al punto barrio hay que trazar un camino más largo, que permita acercarse a un tercer aeropuerto en caso de emergencia. Y eso no es todo, porque obtener certificaciones para vuelos de muy largo alcance es extremadamente complejo. Los sistemas del avión deben superar pruebas muy exigentes y demostrar que pueden funcionar incluso en las peores condiciones climáticas. Existen aeronaves capaces de volar casi en línea recta a cualquier parte del planeta, pero no son la mayoría de los aviones comerciales. En el Pacífico, estas regulaciones hacen que muchas rutas directas no sean viables. La ruta cercana a Alaska tiene una ventaja muy importante. Las islas Aleutianas ofrecen varias pistas disponibles para emergencias. Aún así, no es cierto que nadie cruce el Pacífico. Hay un destino que rompe esta regla de manera constante: Hawái, un archipiélago extremadamente aislado en medio del océano, con más de 1 millón de habitantes y millones de turistas cada año. Los vuelos hacia y desde Hawái son constantes durante todo el año. Otros destinos del Pacífico también reciben tráfico aéreo, como Rapa Nui o Tahití, pero en estos casos los vuelos no cruzan todo el océano, sino que terminan en medio de él. También existen rutas que sí cruzan el Pacífico de extremo a extremo, porque simplemente no hay alternativa geográfica. Por ejemplo, los vuelos entre Australia o Nueva Zelanda y América del Norte. Desde Sydney se puede volar directamente a Vancouver cruzando el Pacífico hacia el noreste, y la ruta entre Auckland y Nueva York es una de las más largas del mundo. Donde la historia cambia completamente es entre Asia Oriental y América del Sur.
Prácticamente no existen vuelos comerciales regulares entre China o Japón y Sudamérica. Las distancias son tan extremas que en algunos casos estas regiones son casi antípodas, es decir, están en lados opuestos del planeta. Desde el punto de vista técnico y económico, operar estas rutas es extremadamente complicado. Ha habido intentos puntuales como un vuelo directo entre Seúl y Buenos Aires, pero no lograron mantenerse en el tiempo. El costo operativo es altísimo y la demanda no alcanza para sostenerlos. Los únicos vuelos comerciales que parten desde Sudamérica hacia el oeste cruzando el Pacífico son los que conectan Santiago con Sídney y Auckland, y al igual que en el hemisferio norte, no siguen la línea recta del mapa, sino una ruta mucho más cercana a la Antártida, porque al final el cielo no se rige por mapas planos. Se rige por física, viento, seguridad y economía.